vamos a meternos de lleno en uno de los temas de ayer, pero que sigue durante estas horas y hasta que se establezca esta baja de las retenciones y se haga efectiva, va a seguir siendo uno de los temas más importantes. Para hablar de eso, estamos ya en línea con el economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham. ¿Qué tal, Aldo? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. Buenos días, un gusto estar charlando con ustedes. No, un gusto para nosotros. ¿Cómo viste esta decisión del gobierno y también la decisión de decir, bueno, va a ser temporal? Mira, lo de temporal tiene la lógica de que ya han planteado acá lo peor que le puede pasar a la Argentina, dada la historia que tenemos, una historia de estafa, de fracasos justamente y de quiebra de nuestro Estado por creernos un verso que nos vendieron durante décadas los políticos y los economistas, de que si uno gasta más del Estado, desde el Estado, de lo que le ingresa, eso no pasa nada, ¿no? Y en realidad sí pasa, y lo hemos sufrido todos los argentinos con incontables crisis, porque esas crisis eran las quiebras del Estado, que obviamente no las sufre el Estado, sino que las sufrimos nosotros, ¿no? Y acá lo que hay que dar muestras al mundo de los propios argentinos es que eso se acabó, que acá el Estado se va a comportar como corresponde, como en cualquier país normal, donde se gasta lo que se tiene, y ese mensaje tiene que ser muy fuerte, muy sólido, o sea que eso no puede estar en juego en ningún momento. Y acá un poco yo creo que lo que está planteándole el gobierno al campo es, miren, si ustedes liquidan mucho durante este primer semestre, realmente aprovechan esta oportunidad, nosotros le podemos bajar las retenciones, porque como ustedes van a liquidar mucho, la diferencia que voy a perder, porque ustedes les voy a estar cobrando menos en porcentaje sobre el precio de venta, en realidad la voy a estar cubriendo porque ustedes vendieron mucho más. Claro. Y entonces no está en juego la solvencia fiscal de la Argentina. Acá la voluntad de este gobierno siempre ha sido, y lo han dicho incontables veces, que a la medida que la recuperación económica que estamos teniendo desde el tercer trimestre del año pasado, y que se muestra muy fuerte, de hecho el dato de crecimiento con respecto al mes anterior de noviembre, que salió ayer también, fue muy fuerte, o sea, viene que sigue recuperándose rápido la economía argentina. Bueno, eso hace que también se recupere rápido la recaudación, y por el otro lado está el compromiso del gobierno de nosotros no vamos a aumentar el peso del Estado sobre la producción argentina, con lo cual todo lo que entre nuevo de recaudación lo vamos a asignar a bajar impuestos, y en ese sentido va esta medida, entendiendo que uno de los impuestos más dañinos que tiene hoy en la economía de la Argentina para poder crecer como corresponde, justamente las retenciones. Y yo creo que esto va a continuar, o sea, vamos a ver que todo el aumento de la recaudación que vamos a tener también durante este año, parte obviamente va a ir a cubrir esta baja de las retenciones, ¿no? Pero en la medida que se vayan generando posibilidades de eliminar o bajar otros impuestos distorsivos, lo van a seguir haciendo, ¿no? Aldo, algunos, los críticos al gobierno, decían que esto básicamente es un dólar soja, haciendo hincapié en lo temporal de la medida. ¿Usted qué opina? Mira, nos vamos a enterar, creo yo, allá por el 30 de junio, porque si la reacción de el campo, sí, de aquellos que tienen que liquidar las divisas es muy buena, por ahí permanece en el tiempo, cosa que no pasaría con un dólar soja. Lo que sí es una realidad es que se van a liquidar por ahí exportaciones que se van a hacer en el segundo semestre durante el primer semestre. Pero vos tenés que tener en cuenta que la recaudación tributaria, el resto de la recaudación tributaria, va creciendo a lo largo del año en la medida que crece la economía. O sea que claramente la recaudación que vamos a tener en el segundo semestre del resto de los impuestos, ¿no? Va a ser mucho más alta que la del primer semestre, porque como les dije, está creciendo fuerte la economía. Yo creo que va a crecer mucho más del 5% durante este año, lo cual va a empujar fuerte a los ingresos tributarios. Y entonces ya en ese momento, si la recaudación que se logró por venta, por liquidación del campo de retenciones es muy alta, probablemente la baja de retenciones quede, y si no, no quedará, pero
Lo que no puede hacerse es poner en juego la solvencia del Estado, ¿no? ¿Qué estás viendo para decir que la economía va a crecer más del 5%? Y el ritmo de recuperación económica que ha tomado desde el tercer trimestre es muy fuerte y tiene lógica eso, porque hay que entender cómo empezó esta recesión. Empezó allá por septiembre del año 2023, algunos dicen algo antes, porque bueno, antes también hubo una baja, hablan de marzo, pero pongámosle en términos optimistas para la anterior gestión, y favoreciéndolos, que empezó en septiembre del 2023. ¿Por qué? Porque durante el segundo semestre de 2023 lo que estábamos hablando en la Argentina es que íbamos a una crisis, y encima una crisis hiperinflacionaria probablemente, que es la peor de las crisis. Cuando un argentino vos le hablas que vamos a una crisis, lo primero que hace, dado que hemos vivido tantas lamentablemente, es empezar a ahorrar en dólares, lo más que puede, ¿sí? Poquito, mucho, lo más que puede, el que puede ahorrar empieza a ahorrar en dólares, lo cual en primer término no lo hace en pesos, por supuesto, porque se evaporan en una crisis los pesos, y lo hace ¿para qué? Para que cuando llegue esa crisis poder disminuir el impacto negativo que tiene sobre el bienestar de su familia, ¿no? Es preventivo. Y si vos de todos estamos haciendo lo mismo, lo que estamos haciendo es dejar de consumir y de invertir, y las empresas obviamente ven el mismo escenario hacia adelante y hacen lo propio, así que la caída de lo que es la demanda interna, el consumo y la inversión, es fenomenal. Y si se está cayendo si no tenés a quién venderle tu trabajo y tu producción, entonces dejar de trabajar y de producir, y eso es una recesión. Pues, ¿qué es lo que fue necesario? Es necesario en todo caso, para salir de una recesión, cambiar esta expectativa de la gente, decirle, miren, convencerlos de que no vamos a una crisis, porque nosotros no es que ahorramos en dólares, hay un montón de dólares porque nos gusta, la verdad es porque tenemos miedo. Preferiríamos cambiar el auto, pintar la casa, pero bueno, si tengo miedo, ¿no? Entonces si yo logro convencer a la gente que no viene a una crisis, empieza a gastar, ¿sí? Empieza a dejar de ahorrar tanto, porque está ahorrando de más, en realidad está ahorrando por miedo, no por ese ahorro natural que uno hace porque quiere gastar hacia adelante en algo. Y eso llevó todo el primer semestre, demostrarle a la gente que se había cambiado de rumbo, llevó todo el primer semestre, lo cual es lógico porque las dudas sobre la Argentina, dado tantas veces que nos han decepcionado nuestra política, y llevó tiempo demostrarle que acá hay un cambio de rumbo. Y a medida que la gente empezó a decir, che, parece que no vamos a una crisis, ¿para qué estamos ahorrando tanto? Claro. Empecemos de vuelta a salir a comer afuera, pintemos la casa que está un desastre, y eso es lo que moviliza la economía. Las empresas que sobrevivieron, que tienen posibilidad, empiezan a decir, che, me parece que mejor invertamos porque la crisis no viene, y ahí es donde se recupera la economía. Y si uno mantiene las señales de que que ese cambio de rumbo se va a continuar, y es lo que estamos observando, la voluntad de la gente y la confianza de la gente en el futuro y que no va a haber una crisis, pues son cada vez mayores y te llevan a cada vez más gastos. Y es como una bolita de nieve, ¿viste? Vos la tirás una bolita de nieve arriba de la montaña. Como yo gasté, ¿sí? Otro recibió ese gasto, entonces se siente mejor. Entonces la bolita de nieve, a la medida que va cayendo, va pegando cada vez más nieve y se vuelve cada vez más grande. Y así son los procesos de recuperación cuando surgen como surgió ¿no? De una fuerte incertidumbre sobre el futuro del país, en todo el mundo, ¿no? Claro. Aldo, otra de las críticas que se vio en estas últimas horas también dicen, el gobierno necesita dólares urgente para mantener este programa con el dólar a este precio y demás. ¿Vos cómo lo ves? ¿Esto es así? ¿No tienen absolutamente nada que ver y simplemente es un guiño al campo? Yo creo que esto es cumplir con lo que ellos han prometido, que van a usar todo el aumento de la recaudación en bajar los impuestos distorsivos, que si no se hizo esto antes será porque no había posibilidad de hacerlo, pues ya los gastos ya casi no se pueden recortar más, a los que quedan por recortar hay que irlos recortando encima en algunos casos con permiso del Congreso, que no ha sido muy permisivo en términos de recortar gastos, por ejemplo en empresas públicas que no tiene ningún sentido que estemos pagando déficit para aerolíneas argentinas y todo ese tipo de cosas, pero bueno, la realidad es que en la medida que el gobierno va viendo que tiene los recursos, empieza a bajar los impuestos como prometió, y esta es una forma, ¿sí? en cierta medida lo que está adelantando con este esquema, que algunos lo llamarán dólar soja, pero bueno,
es lo que hay disponible hoy como para mantener la solvencia fiscal, ¿sí? Es, bueno, adelantamos a hoy con las retenciones, porque van a liquidar retenciones ahora, lo mucho que vamos a estar recaudando en el segundo semestre, que nos va a permitir, de todas formas, cuando lleguemos a ese momento, mantener esta solvencia fiscal que hemos tenido hasta ahora. Pero claramente esto va en el sentido de que además esto mismo, ¿no?, esta misma señal es una señal de cambio de rumbo. Todas las señales que se están dando de regulación, reforma del Estado, e incluso la de baja de impuestos, es mostrarle que cambió el rumbo del país. Antes cada mango que entraba en el Estado se lo gastaban, es más, nos exprimían con cada vez más impuestos, ¿sí?, y para gastárselos. Y de hecho, miren, porque muchos de estos gobernadores que hoy aplauden porque bajaron las retenciones, después ¿saben qué hacen? Y los intendentes van y le suben los impuestos, ¿no? Le suben los impuestos al campo. Entonces, esa es la historia de los argentinos, lamentablemente, una historia triste en la cual para los políticos siempre hemos sido naranjas a exprimir para que ellos puedan gastar. Ahora lo que nos falta a los argentinos es entender que vivimos en un país federal, ¿sí? Todos nos llenamos la boca de que es lindo el federalismo, pero después todo el mundo viene a pedirle al gobierno nacional que le resuelva los problemas de las provincias. Y lamentablemente, para mí una suerte, porque yo soy muy federalista, pero hay que ejercer el federalismo, a donde hay que ir a tocar la puerta, ¿sí?, en cada provincia, en cada ciudad, esa es la puerta del gobernador y del intendente, que encima, o los concejales o los legisladores provinciales, que encima son tus vecinos, ¿te das cuenta? Ahí hay que ir a decirle, che, acá se acabó. Empecemos a hacer lo que hacen en la nación, a recortar gastos inútiles de la política que benefician a corporaciones y empiecen a bajarnos los impuestos y déjense de gastar en cosas que no les sirven a los ciudadanos. Si empezamos a hacer eso, vamos a notar no solamente un cambio desde la nación de rumbo, sino también en cada municipio y en cada provincia. Pero bueno, es algo que los argentinos todavía tenemos que aprender, esto de que tenemos un país federal. Aldo, ¿ves un Banco Central robustecido hacia mediados de año en dólares? Sí, pero a ver, la verdad es que viene comprando el Banco Central. Yo la verdad que si me hubieran preguntado al principio del año... Sí, pero pasado, se le cuenta absolutamente... Yo lo que no sé qué opinas vos. Veo que se le cuenta absolutamente todas las rondas de venta y las de compra hay... Es como la normalidad, es que, ¿ves? Acabas de dar con la tecla. ¿Cuál es la normalidad entonces? Por eso mismo, no. Compre dólares, ¿no? Entonces, la normalidad es que venda, y entonces, pero si la normalidad es que compre dólares, ¿cuál es el problema? O sea, si me hubieras preguntado a principios del año 2024 si pensaba que iba a comprar la cantidad de dólares que compró, te hubiera dicho que no. Era imposible. No, de hecho, la mayoría de ustedes proyectaban todo lo contrario. No proyectaban lo contrario, pero sí ponían dudas sobre el programa, básicamente. No, sí, teníamos obviamente dudas. Es más, si me hubieras preguntado si íbamos a conseguir que equilibrar las cuentas públicas a principios del 2024, las del 2024, y es más, tener el superávit fiscal, te hubiera dicho que no, que probablemente hubiéramos tenido un pequeño déficit. Ahora, teniendo esta experiencia, yo todavía no entiendo... ¿sí?, como hay algunos de mis colegas que se equivocaron mucho más que yo, porque pronosticaban déficits muchísimo más altos, tasa de inflación muchísimo más alto, que este año iba a caerse el PBI, el año pasado quiero decir 5%, iba a terminar por debajo de la mitad de la baja. Después de haberse equivocado tanto, ¿no? ¿Cómo puede ser que duden tanto y pongan tantas críticas en términos de que este gobierno tiene una enorme voluntad? Te gustará o no lo que hace, ¿no? Esa es otra historia, pero que tiene un compromiso en términos de cambio de rumbo que es realmente de una solidaridad fenomenal, ¿no? Lo del cambio de rumbo está claro, pero me parece que las críticas radican en la historia de la Argentina, que muchas veces cuando se vio un dólar planchado, obviamente terminó como terminó. Por eso me parece que las críticas van para ese lado. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Es que en el pasado nunca estuvimos en una situación como la que tuvimos. Está bien, eso es ¿no? claramente Porque eso en el sí. pasado, ¿cuántas veces tuviste superávit fiscal? Porque cuando muestran el principio del gobierno de Néstor Kirchner, se olvidan que estábamos en cesación de pagos, no pagábamos deuda. Así es fácil tener superávit fiscal si no pagas, ¿no? Ahora, pagando como se está pagando la deuda pública del Estado hoy, tenés superávit fiscal. O sea, no es comparable
ni ahí. Entonces, y fue en un periodo de fuerte recuperación de la economía que empezó en el gobierno, al final del gobierno de Duhalde, ¿sí? El periodo de gobierno de Duhalde como presidente temporario. Y fue durante un periodo en el cual todos los precios internacionales de la Argentina volaban. Acá se logró, con una recesión heredada que venía re fuerte, y con los precios internacionales bajando, ¿no? Más compromiso que ese, yo no sé, es imposible pedir más a este gobierno, porque ha hecho cosas que todos apostábamos que no podía hacer. Bien, Aldo, muy claro, le agradecemos mucho por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Estábamos hablando con el economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abraham.